Bendito Abacadosh, en el nombre de Yeshua te damos gracias, Padre bendito, por habernos traído hasta esta tu casa de oración y poder, Padre bendito, compartir tu preciosa palabra. Sabemos que ella trae, Abba, dirección, instrucción. Pedimos, Padre, que a través de ella podamos nosotros, Padre, atesorarla y aprender cosas nuevas. Beshen Yeshua HaMashiach, Toda Rabá Leja, amén, be amén. Tomen asiento, amados. Que el Eterno les bendiga a todos. Esta noche vamos a compartir acerca de la música hebrea. La música hebrea es el tema que ya estuvimos anunciando. Es muy importante, ya estuvimos compartiendo acerca de la danza, pero vamos a compartir acerca de la música. ¿Qué es la música hebrea? ¿Qué importancia tiene entender su origen? Hacemos la aclaración que no nos volvemos inmundos por decir la palabra música, ya que su origen está unido a las musas en la mitología griega, ¿sí? Pero usted no se vuelve inmundo por decir la palabra música. Hacemos esa aclaración. Sabemos que música es el arte de combinar los sonidos rítmicamente, ¿sí? ¿Qué es la música? Es el arte de combinar los sonidos rítmicamente. Hoy en día entendemos, amados Sajín, ¿sí? Por lo que la historia nos explica, que el origen de la música, o sea, ¿cómo nace la música? Bueno, a través del canto, ¿sí? A través de las voces, es decir, como descubrimiento musical, la voz humana, ¿sí? De ahí sale la música. Los instrumentos musicales, en la historia de nuestro pueblo Israel, todo vino luego, pero nace la música a través del canto. Amén. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos sabían eso? Vamos a aprender muchas cosas, por eso es importante que usted, si gusta, y usted que está escuchando este audio, tome nota. Cada pueblo, ¿sí? Cada pueblo ha utilizado el sonido de una manera que ha diseñado sus propias escalas musicales. Cada pueblo, ¿sí? Por ejemplo, la diatónica, la pentatónica, que sería un cuarto tono. Y ella nace en Babilonia. Es una escala musical babilónica, ¿sí? La de una octava de tono también sería la dodecafónica, que es la que un judío llamado Schoenberg, ¿sí? Un judío, un músico muy famoso, fue su creador. Y otras muchas escalas más. Pero mis amados, con ellas crearon distintos lenguajes musicales con los que pudieran expresar sus emociones. O sea, fíjese de dónde viene, de dónde nace la música. Ahora, hablando de los hebreos, de nuestro pueblo Israel, los hebreos tuvieron su propio sistema musical. La tradición semítica, ¿sí? Los hebreos tenían su propio sistema musical. Sabemos que los de Babilonia crearon la diatónica y la pentatónica, esas escalas. Pero la música hebrea desde la antigüedad tenía su tradición semítica e incluso llegaron a tener influencia persa y fenicia también. Ahora, es muy deducible que por el nombre de algunos instrumentos que usa nuestro pueblo Israel desde el Israel bíblico, hablo del Israel antiguo, por ejemplo el quinor. ¿Cuántos oyeron esa palabra? El quinor. El quinor es un arpa triangular, ¿sí? Por ejemplo, esa palabra tiene una influencia persa y fenicia. Entonces esto nos lleva más atrás todavía, antes de que Israel estuviera conformado como pueblo. Ahora, la música en la cultura hebrea tenía un papel de extrema importancia en el servicio, en la abodá, en el servicio. De este modo se crea una cultura
sagrada, podríamos decir, cantada desde la antigüedad. Es decir, sin instrumentos, solamente voces, cantada. Y si los lleva en ocasiones, es para anunciar a una fiesta muy preciosa, como por ejemplo la fiesta de Yom Teruah. Estoy hablando del Israel antiguo. Yom Teruah, si usted no conoce esa fiesta, puede escuchar el tema Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas. Es una fiesta particular donde se le ordena al pueblo utilizar un instrumento. Pero es un instrumento ceremonial, el shofar, el cuerno del carnero. Otra también en Yom Kippur, el día del perdón, el día de la expiación. Por ejemplo, los instrumentos, como ya mencionamos, el shofar en Jericó, la Hatzorah. La Hatzorah, ¿qué es la Hatzorah? Bueno, en Números 10 aparecen las trompetas de plata. En plural sería Hatzotzrot. Hatzotzrot es una palabra complicada de pronunciar, pero son las trompetas de una sola pieza íntegra que el Eterno mandó a Moisés hacerla a martillazos, ¿sí? Trompetas de plata. En la liturgia aparecen nuevas formas. Estoy dando un repaso de la historia en nuestro pueblo Israel. Por ejemplo, aparecen nuevas formas como son los Teilim, los salmos. Los salmos, compuestos en su gran mayoría por el Melech David, por el rey David y el músico David, porque fue un músico. Por ejemplo, el Salmo 22, ¿sí? Son cantos, muchos de esos cantos tienen tanto dolor como alegría. ¿Cuántos sabían eso? Los cánticos, los Teilim. Hay un salmo muy impresionante que es el Salmo 22. Empieza así: Eli, Eli, lama sabactani. Elohim mío, ¿por qué me has abandonado? Así empieza el Salmo 22. Y es una canción. El salmo que será muy repetido por nuestro pueblo siglos más tarde, ante las persecuciones en la Europa central, incluyendo la Shoah, que es el Holocausto, fueron salmos que ellos mismos cantaron. Hay testimonios escritos sobre cantos de carácter popular, por ejemplo, el canto del pozo, cantos de guerra, los cantos de Miriam, la profetisa, los cantos de Débora, ¿sí? Estos cantos, mis amados, solían acompañarse de instrumentos específicos, como por ejemplo el Ugav, Kinor, Tov, Hatzotzera y el Jalil. El Ugav sería una especie de lira. Kinor, como dijimos, es un arpa triangular. El Tov es el pandero. Hatzotzera son las trompetas y el Jalil es la flauta. Ahora, con la caída del primer templo en el año 586 antes de Mashiach, y usted puede escuchar el tema de los cautiverios, la música en nuestro pueblo Israel se empieza a tambalear. Y es a raíz de ello que se instituye la sinagoga como un centro religioso y educativo de todas las tribus. Esto no nace después de Mashiach. Esto tiene mucho tiempo. La sinagoga se instituye como un centro religioso y educativo y donde se empieza a incorporar la música en nuestro pueblo hebreo, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Pero a excepción de la tribu de Judá. ¿Sí? Todas las tribus a excepción de la tribu de Judá. La tribu de Judá se encargaría de la transcripción de la Torá y adoptaría nuevas formas musicales, como son las alternancias de coros y solistas. Todo esto, claro, son influencia de los pueblos semíticos más antiguos, como ya explicamos. Venía una influencia. Tras la conquista del perverso Alejandro Magno en el 322 antes de Mashiach, la música hebrea se empieza a enriquecer. Claro, viene la influencia helénica, la influencia griega.
y adopta la escala diatónica. Para aquellos que saben música, que están escuchando este audio, esta escala, la diatónica, la adaptan a la escala de los hebreos, ¿sí? Entonces, podríamos decir que la música hebrea empieza a florecer. Y como consecuencia surge una hermosa combinación. Quedan vestigios de ello, ¿sí? Por ejemplo, en composiciones de judíos yemenitas. Yemen es un país al sur de Arabia. Acuérdense, amados ajín, que nuestro pueblo Israel sufrió una dispersión, la diáspora, la llamada diáspora, donde los hebreos fueron a diferentes puntos de la tierra. Ahora, si vamos un poquito más adelante, después de la caída del segundo templo en el año 70, después de Mashiach, se codifica el Talmud Yerushalmí, el Talmud palestino, ¿sí? Y a partir de ahí aparece una nueva liturgia basada en la lectura de las Escrituras. Esta música fue confiada a los levitas solamente. Y era un grupo de 288 cantores e instrumentistas. Escúchelo muy bien, 288 cantores e instrumentistas, organizados en 24 conjuntos de 12 miembros, que participaban en todas las ceremonias cotidianas, como también en las grandes festividades. Este grupo de músicos que fue dado a los levitas. Ahora, estos desarrollaron un sistema musical que recibió el nombre de ta'amim en hebreo, que se traduce como acentos, que más tarde serían asimilados por el gregoriano por el nombre de neumas. Ahora, hacia el primer milenio, la música hebrea sufre una separación debido a la diáspora. La dispersión, claro, trajo sus consecuencias. Y a partir de estos momentos, nosotros podemos hacer una clasificación y dividirla en 3 tradiciones principales. El pueblo hebreo, si usted quiere, el pueblo judío, está muy dividido. ¿Cuántos sabían eso? Bueno, hay mucha variedad, pero vamos a dividirlo en las 3 tradiciones más principales, basadas precisamente en las migraciones y en su distribución geográfica. Por ejemplo, la tradición oriental. Esta tradición incluye la música de los judíos de Yemen, de Irak, de Persia, de Siria y Palestina. Y luego vamos a explicar un poquito acerca de la música mizrahi, que es la música oriental. Mizrahi porque viene de Mizraj. Mizraj es oriente. Luego aparece también la tradición sefardí. Esta tradición está basada originalmente en la península ibérica y que en el siglo XV se dispersará hacia el norte de África, Italia, Grecia, Turquía, incluso Holanda también. Incluso encontramos, amados ajín, música española cantada en ladino. El ladino que hablan los sefaradíes, o también llamado el judeo español, del norte de Italia y demás regiones. También encontramos la tradición ashkenazí, que incluye a los judíos de Alemania, Austria y Europa Central. ¿Sí? 3 tradiciones, la oriental, sefardí y ashkenazí. Ahora, las diferencias entre ellas se corresponden, claro, con las diferencias en la cultura, en la diferencia en la costumbre, la diferencia incluso en prácticas, por decirlo así, religiosas. Y así es como la ashkenazí recibe la influencia de la cultura musical europea. La sefardí recibe la influencia de la música árabe o la música turca. Y la oriental son todas las melodías de Oriente Próximo, Oriente Medio.
Dentro de ellas hay divisiones también. O sea, ya dividimos 3 tradiciones, pero dentro de ellas hay más divisiones y podríamos decir subtradiciones. Por ejemplo, la música de pequeñas comunidades como los samaritanos de la orilla este, ¿sí? Los de Shomron, los falayas de Etiopía, los judíos indios también de Cochin o Kochi en la India, también allí hay judíos. Todo esto debido a la diáspora. Pero a pesar de sus diferencias, amados, todos comparten elementos unificadores. Si usted analiza esto, verá que todos los Yehudim, todos los judíos, todos los hebreos, los israelitas, cantan los mismos textos bíblicos en hebreo. A pesar de las diferencias, todos cantan los mismos textos en hebreo y en algunas ocasiones en arameo. Y tienen en común numerosos textos postbíblicos que la mayoría de las comunidades cantan también canciones en lenguas vernáculas como el judeo árabe, el ladino y el yiddish, ¿sí? Son lenguas vernáculas, o sea que a través de las tradiciones aparecieron como el ladino, el yiddish y también el judeo árabe. Podríamos describirlo como un dialecto germano medieval al yiddish, ¿sí? Es un dialecto donde es muy interesante ver que se utilizan las letras hebreas, pero las palabras tienen una influencia alemana. Aunque son importantes las diferencias litúrgicas entre tradiciones, ¿sí? Todo esto lo estoy explicando para que usted vea por qué hay tanta variedad en la música hebrea. ¿A qué se debe? Así como las danzas hebreas también tienen un poquito de aquí, un poquito de acá, un poquito de allá. Es la influencia que vino a través de los años. Pero no obstante, los contextos litúrgicos son los mismos en todas partes. Y los marcos sociales también para la música que hace el pueblo de Israel. La música suelen ser también similares en las tradiciones, ¿sí? de lo que llevan en las liturgias. Como explicamos, la música se introdujo en los Bet Knesset, en las sinagogas. Como ya dijimos, la sinagoga aparece en la historia como el lugar más importante para la música en la comunidad hebrea. Y la canción de la sinagoga está en hebreo y la cantan exclusivamente los hombres y los niños, con un ritmo monódico. Ahora, viene el acompañamiento instrumental y debido a que se ha interpretado como una prescripción o más bien un mandamiento de hombre talmúdico, ¿sí? Porque eso nace del Talmud, no es de la Torá, eso nace del Talmud, se prohíbe el uso de instrumentos. Por eso, hoy en día usted entiende por qué don't play it on Shabbos or Yom Tov. Dice así, un disco de música hebrea, dice, por favor, no ponga este disco en Shabbat o en día festivo. O sea, no vaya usted a agarrar la guitarra y hacer instrumento, tocar música en Shabbat. Eso es una prescripción talmúdica, rabínica, o sea, es antitorá. Porque los instrumentos se tocaban en Shabbat, en tiempo del templo. Sí, se hacía música. Halel. Halelú betov mahol, dice el Salmo 150. Alábenlo, exáltenlo con pandero y danza en todo momento. Entonces, quiero explicar esto para que usted entienda por qué Casa de Judá dice, no se puede poner un disco compacto, escuchar en Shabbat, lo escuchamos otro día. Solamente en Shabbat golpeamos la mesa y cantamos y aplaudimos, pero cuidado de tocar un instrumento. Eso es una prescripción rabínica. Todo eso se incorpora en la sinagoga y a partir de ahí la canción puede dividirse en 4 categorías. ¿Sí? Si quieren anotarlo, se divide en 4 categorías la canción. Plegarias,
cantilación, salmos e himnos. Repito, plegarias. ¿Qué son las plegarias? Las tefilot. La cantilación, ¿cuántos saben qué es la cantilación? Para los que vinieron a la clase de hebreo. La cantilación es toda la puntuación masorética, que son como notas musicales que están escritas en la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá desde el tiempo de la antigüedad se cantaba, no se leía, se cantaba. Por eso es cantilación. Tiene que ver con la división de la canción hebrea. Los salmos, ¿cuántos salmos cantamos aquí en Shabbat? Cantidad. Himnos también. Vamos a explicar un poquito. Las plegarias, a través de la historia, no se leen a partir de textos escritos, sino que se cantan de memoria de una manera melódica, métricamente libre. La puede cantar un solista y la congregación, o bien interpretarse de manera responsorial. Por ejemplo, los judíos yemenitas, los judíos del sur de Arabia y los samaritanos cantan algunas plegarias en polifonía, o sea, de muchas voces, ya que eso es, por ejemplo, la polifonía es polis. ¿Qué significa polis? Muchos, y fonos, sonidos, o sea, muchas voces a la vez, pero en un solo tiempo. ¿Sí? Diferentes voces, diferentes registros, pero a la vez se canta la plegaria. Y puede ser en diferentes notas, en diferentes tonos, donde suenan simultáneamente muchas voces. Algo precioso. Algunas plegarias se cantan sobre textos extraídos de la Biblia, de la Escritura, y otros tienen textos que se añadieron en los siglos II al VII, del siglo II al VII se añadieron. Por ejemplo, en el siglo V, nace una nueva forma religiosa que se le llama piyut, con Y, piyut. ¿Qué es un piyut? Bueno, un piyut es un poema compuesto por cantores que se llaman paitonim, ¿sí? En hebreo, paitonim. Y ellos pasaron a formar parte de la liturgia hebrea. Muchos dicen, cuando ven un servicio de la tradición hebrea, la tradición judía, dicen, pero parecen católicos todos esos cantos que hacen. No, amado, eso viene mucho de antes. El catolicismo nació después del perverso Constantino. El catolicismo vino después y toda su liturgia, pero nada tiene que ver. O sea, la liturgia hebrea tiene muchos años más. Por ejemplo, a partir de allí nace la más célebre plegaria, que se le llama el Kol Nidre. El Kol Nidre, el pueblo de Israel lo adaptó para el día de Yom Kippur a través de la historia. El Kol Nidre, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de cantilación. Como ya explicamos, como notas musicales, la cantilación es la recitación cantada del texto de la Torá. Es la Torá cantada. El cantante es un solista elegido de entre los miembros de la congregación. Y no se limita a leer el pasaje, sino canta con un ritmo libre, como improvisando, subiendo y bajando la entonación de la voz de acuerdo con los ta'amim, con los acentos. Pero es algo libre y es algo precioso. La salmodía es un tipo de cantilación también sencillo para el Sefer Teilim. ¿Qué es el Sefer Teilim? El libro de Salmos, el libro bíblico de los Salmos. Y en algunas comunidades también libros, por ejemplo, de los profetas e incluso el libro de Job. La salmodía hebrea refleja la estructura bipartita
o sea, 2 partes, de los versos, los pasukim, los versículos. Cada medio verso se canta con un tono recitado, ¿sí? Los salmos pueden cantarlos la congregación entera al unísono. Dijimos también himnos. Los himnos se cantan sobre melodías fijas y pueden encontrarse diferencias según las tradiciones. Claro, ahí sí hay diferencias. Los himnos son cantados por solistas. Cabría hablar también de los himnos llamados zemirot. Los zemirot con Z, si lo quiere escribir. Zemirot viene de zamar, de zemer. ¿Qué significa zamar? Zemer. Los alumnos de danza decían el otro día, significa chasquear, pero también significa tocar cuerdas, hacer música. Eso es zemer en hebreo. De ahí viene klizmer, la palabra klizmer. Las semirot son himnos para los días de Shabbat, para días específicos. Generalmente sí son cantados en hebreo, aunque algunas veces también hay semirot que se cantan en yiddish y se cantan en ladino. Se cantan alrededor de la mesa en Shabbat, ¿sí? Durante el Shabbat y los días de fiesta. Son cantados también en la comida de la tarde del viernes, zemirot, la comida del Shabbat, del mediodía, y en la tarde. Y reciben nombres como por ejemplo Kiddush dentro del Sidur. Ahora, hablemos un poquito de la música fuera de la sinagoga. Todo esto, como ya explicamos, se incorporó en la sinagoga. Todas las tradiciones hebreas poseen amplios repertorios de música paralitúrgica, o sea, fuera ya de la sinagoga y de todo el servicio religioso. Un marco característico es la observancia del Shabbat en el hogar, ¿sí? Pero también el precepto de asistir al templo. O sea, el Shabbat no es el Shabbat para guardarlo en la casa, a menos, escúchelo muy bien, que usted no tenga un lugar, o sea algo extremo, que no tenga un lugar donde asistir, entonces usted tiene que obligadamente guardarlo en su casa. Pero si usted tiene un lugar donde asistir, entonces cumple también con el precepto. Todo eso lo ha hecho nuestro pueblo. Todo eso lo ha hecho nuestro Mashiach. Las festividades como Pesach y Sukkot tienen cada una su propio repertorio de canciones. Por ejemplo, en Pesach el Dayenu. Bueno, aquí no lo cantamos, pero en la tradición se canta. ¿Cuánto conocen el Dayenu? Uno. Allá, Dayenu. Hay congregaciones que son más tendencia del judaísmo, ¿sí? Más litúrgicas, y cantan esas canciones. Y no está mal cantar esas canciones, pero no es precepto cantarlas. Todo eso es parte de la tradición. La tradición que no va en contra de la Torá hermosea el mandamiento. El problema de las tradiciones es cuando se interponen al mandamiento de la Torá, entonces sí hay problema. Sukkot, también hay preciosas canciones para la fiesta de Sukkot, tanto en hebreo como en lenguas vernáculas, como dijimos, el yiddish, el ladino. En Simchat Torah, que es una fiesta que el pueblo, que la comunidad judía ha implementado, ¿sí? No aparece en la Torá, pero es un día muy célebre donde se sacan los rollos de la Torá y se hacen canciones procesionales, o se hacen toda una procesión, una música instrumental muy preciosa, con danza. Se utiliza, claro, con la Torá se saca del arca y se hace desfilar en público. Es algo muy hermoso. El marco clásico de la música instrumental para la cultura hebrea es el de las bodas. Las bodas. Ya que en las bodas, ¿qué hay? Danzas acompañadas de instrumentos que casi obligatoria, podríamos decir, reciben la influencia de muchas culturas, ¿sí? La danza acompañada de la música.
Otro ejemplo de música también son, bueno, las baladas sefaradíes, por ejemplo, las canciones épicas de algunos judíos kurdos, el repertorio de Nubá, de los judíos también del norte de África, porque allí también hay judíos israelitas. En las comunidades israelitas suponen que todos los hombres adultos han de conocer los principios de cantilación. Desde niños se les enseña cantilación. Desde niños aprenden a recitar la Torá cantada. Desde niños, en la cultura hebrea, la cultura israelita. Ahora, un poquito de historia. Desde la Edad Media, el Hazán, que se le traduce como el cantor, pero es interesante porque muchas veces Hazán pareciera tener una relación con Hatán. ¿Y qué es el Hatán? El novio, ¿verdad? El Hazán es aquel que se pone como un guardián, intérprete y transmisor de todas las tradiciones musicales del pueblo hebreo. Y él es el encargado de dirigir también la cantilación, ¿sí? En algunas comunidades tiene un ayudante que se le llama Meshoyer, que se traduce como aprendiz. Tiene un ayudante. Las tradiciones instrumentales ashkenazíes las mantuvieron los conjuntos klezmer. Vamos a hablar un poquito. ¿Cuántos conocen el klezmer? ¿De dónde viene la palabra klezmer? Kli o klei, que son instrumentos, piezas, zemer. Instrumentos para hacer zemer, para hacer música. De ahí viene klezmer. Es una unión de dos palabras hebreas, kli, zemer, klezmer. Los klezmer eran grupos profesionales, ¿sí? Los klezmorim solían encontrar siempre una oportunidad en fiestas, en todas las comunidades, y llevaban la transmisión de la música de manera oral, con tamim, con acentos. Algunos fragmentos también, amados, históricos de la música hebrea, se han conservado en notación europea. Claro, porque eran judíos ashkenazíes, eran los judíos de Europa. Todo esto tiene que ver con la identidad. Muchas veces la gente dice, ¿por qué se visten así? ¿Por qué andan así? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque todo esto no es que a alguien se le ocurrió que sea así. Esto tiene años. ¿Por qué blanco y negro? ¿Cuántos le preguntaron, ¿por qué se viste de blanco y negro? ¿Usted es judío? ¿Verdad? Es que la gente muchas veces desconoce. No sabe que todo eso viene de una influencia europea. El uso del sombrero. ¿Cuántos vieron aquí con sombrero? La influencia europea, la música. El pueblo de Israel no se mantuvo en Israel. El pueblo de Israel está en todo el mundo. Usted va a encontrar israelitas con túnica, con un turbante en la cabeza blanco y con un tamborcito de barro haciendo música. Hoy en día. No tiene que ir hasta 1500 años atrás. Hoy en día. ¿Dónde? En Etiopía. ¿Se da cuenta? Cada uno de los israelitas adoptaron una cultura, una tradición donde estuvieron y donde se encuentran todavía. Podemos hablar de modos, de repertorios, las plegarias también. En cuanto a los repertorios, en la historia hebrea, ciertos tipos de canciones han experimentado una evolución. Por ejemplo, se encuentra el piyut, que mencionamos, las melodías sefaradíes, el nigún hasídico, el hasidish nigún también. El piyut, como dijimos, es un himno en hebreo y llevan la liturgia al servicio en las sinagogas.
Los textos más antiguos datan del siglo V. En los siglos, podríamos decir, del XV al XVI, se escribían como música contrafacta en canciones turcas, árabes, incluso españolas también. El nigún significa melodía, ¿sí? Es una melodía, nigún. Los nigunim son las melodías. Jugó un papel muy importante en el movimiento Hasidish, ¿sí? Los judíos de Polonia, de Rusia, del siglo XIX. El canto se empieza a mezclar con la danza. Se hace podríamos decir, una mezcla del canto, de la ceremonia, de una expresión, de una cercanía al Creador a través del canto y a través de la danza y de una trascendencia espiritual. El Hasidish Nigun suele carecer de texto, son melodías vocales, ¿sí? Oy, 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 no tiene letra. Son melodías vocales, por eso son nigunim. Todos estos nigunim son bailados, se danzan, tienden a presentar ritmos fuertes y regulares. Su curso melódico ascendente y su tiempo cada vez más rápido. Empiezan despacio y terminan rápido, 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 ¿sí? Eso es típico de los nigunim. Es un canto que nace también a través de la historia del pueblo. También están los pismón, los pismonim, que es otro tipo de canción también. Encontramos también a través de la historia bakashot. Los bakashot es una especie de colección de cánticos, de plegarias que se cantan en Shabbat, ¿sí? Hay mucho que hablar acerca de la música hebrea. También la música klezmer, que es muy alegre, pero también muy triste en algunos casos. La música andalusí, que es la música sefaradí. Toda la región de la península ibérica, ¿sí? Distintos tipos de canciones ceremoniales. Toda la región, podríamos decir, incluso hasta Marruecos, Turquía, Grecia, los Balcanes, parte de Egipto. La música yemenita de Yemen. Son, claro, todos los judíos que fueron a Yemen. Y muchos de ellos tienen una influencia en lo que fue el desarrollo de la música hoy en día de Israel. Algunos le llaman música sabra, que es la música nativa de Israel, la música típica de Israel de hoy en día, donde no tiene una influencia europea, una influencia americana, no, es una música muy típica, podríamos decir, de la tierra de Israel. Y nos queda también la música mizrahi, que la música mizrahi podríamos decir que es la música contemporánea israelí. Se utilizan, como dijimos, elementos de la música árabe, escalas árabes, mediterráneo, y especialmente aquellos que provienen de la música griega, ¿sí? Por ejemplo, nosotros cantamos aquí Voy Beshalom. Voy Beshalom. ¿Cuántos conocen esa canción? Bueno, por ahí no se acuerdan del nombre. Pero Voy Beshalom tiene una influencia griega, ¿sí? De la música griega, porque es la música del Mediterráneo. Es la música hebrea que adoptó, como dijimos a través de la historia. ¿Por qué? Porque hebreos hay en todo el mundo. Amén. Vamos a hablar un poquito abriendo nuestra Biblia, acerca de la música. Ya dimos una especie de introducción a lo que es
las variedades en las tradiciones, las semirot, todo lo que tiene que ver con los diferentes estilos. Es impresionante ver también, amados, incluso hay hasta videos o fotos, ¿sí? Ver cómo lo terrible de la Shoah, el Holocausto, nuestros hermanos iban desfilando a las cámaras de gas cantando al Creador. Es impresionante ver eso. Cómo iban cantando al Creador, exaltándole, desfilando hacia las cámaras de gas. El origen de los instrumentos musicales vamos a encontrar en los textos de la Torá al músico pionero, y me refiero a Yuval. En Génesis 4:21, algunas versiones creo que dice hasta Tubal, pero Tubal Caín fue otro. Este es Yuval. En la Biblia tradicional dice Jubal, con J, pero sabemos que en el hebreo la J no existe. La J en hebreo no existe, sino que hay una Yod. Entonces su nombre es Yuval. Yuval es de la misma raíz de Yovel. ¿Saben lo que es el Yovel? El jubileo. Génesis capítulo 4, versículo 21. Génesis 4:21. Beshem Achiv Yuval, y el nombre de su hermano fue Yuval, no Jubal, Yuval. Huaya Vikol Tofes Jinor Beugav, el cual fue el padre de todos los que tocan arpa y órgano. Así dice la Biblia tradicional, ¿verdad? ¿Dice así? Bueno, hay otras Biblias que dicen órgano, pero el órgano no existía. ¿Dice flauta? Ok. Otras versiones dice Kinor Beugav, los que manejan la lira y el arpa. No dice flauta, porque la flauta es el jalil. Ya explicamos, jalil, flauta. ¿Sí? Entonces aquí encontramos a Yuval. Sin duda esto quiere decir que fue el inventor de estos instrumentos musicales, ya que no distaba muchas generaciones de Adán. ¿Sí? Podemos inferir que la música siempre ha jugado un papel importante en la historia de la humanidad. En este pasuk de la Torá, Génesis 4:21, podemos ver, mis amados, que cita las primeras artes practicadas del género humano, la música. Yuval fue el maestro de la lira y del arpa. Y Tubal Caín fue un artesano en trabajos de cobre y hierro. ¿Sí? Tubal Caín. Numerosos versículos, pasajes de la Biblia destacan el gusto musical del pueblo hebreo. ¿Sí? Es la importancia que le da a la música al pueblo hebreo. Los principales instrumentos usados en aquellos tiempos son el tof. ¿Qué es el tof? El pandero, que era una especie de tamborcito. No es como los panderos que hoy en día se utilizan en la danza. Era un tamborcito. Dice en Shemot, nuestra bendita Torá, en Éxodo 15, versículo 20. Shemot, Éxodo, vaya conmigo. Capítulo 15, versículo 20. Batikaj Miriam et Neviá Jod Aarón, y Miriam la profetisa, hermana de Aarón, ¿qué fue lo que hizo? Tikaj et Atof beyadá, batet samá hol anashim. Tomó el pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella. Betufim ubim jolot, con panderos y con danzas, dice el texto de la Torá. Las siguieron a Miriam, a Neviá, a Miriam la profetisa. El nebel es una especie de lira de 10 o 12 cuerdas, traducido al latín como nablium, pero es nebel. Nebel es la raíz hebrea. Venebel,
así está escrito también en el Salmo 150. El Nebel, Venevel Ginor. ¿Sí? El Nebel, ¿cuántas cuerdas puede tener? Entre 10 a 12 cuerdas. El Jalil es la flauta. El Shofar es la trompeta hecha con un cuerno. La Hatzot Será es la trompeta usada por los Kohanim, ¿sí? Por los Menaneim, y también Tzeltzelim, que son una especie de platillos también. O también se les podría decir címbalos, ¿sí? Son címbalos, Tzeltzelim. El Kinor es la lira de 8 a 10 cuerdas. El Kinor era el símbolo de la simjá en el pueblo hebreo, era el símbolo de la alegría. El rey David fue un gran maestro de este instrumento, del Kinor, ¿sí? Y con su arte llevaba también, incluso dice 1 Samuel 16:16, ¿cuántos recuerdan? En cuanto al rey Saúl, él llevaba consuelo al tormento de aquel rey, tocando Kinor. Analizando la historia, vemos también que instrumentos musicales babilónicos precedieron a Abraham, ¿sí? ¿Cuántos saben dónde nació Abraham? Abraham nació en Israel, nació en Ur Kasdim, en Ur de los Caldeos, lo que hoy sería donde desemboca el río Éufrates y el río Tigris, ¿sí? Aproximadamente cerca de Kuwait, cerca del Golfo Pérsico. Ya que Abraham pasó los primeros años de su vida en Ur de los Caldeos, y es muy probable que algunos de los instrumentos musicales usados por el patriarca y por los patriarcas más tarde tuvieron origen en aquella tierra. Hay excavaciones también de Ur que sacaron una de las sepulturas, de las tumbas reales, en la que se encontraban 4 arpas o liras, una de las cuales era impresionante, ¿sí? Incluso los tamaños. Instrumentos musicales de oro, instrumentos en mosaico, y se enfatiza el hecho de que el arte musical estaba a un nivel, podríamos decir, en aquellas regiones muy importante. Abraham, ¿sí?, estuvo sobre esa región. También apareció el sello cilíndrico de una reina de aquella tierra natal de Abraham, que reinó unos 1000 años antes de su tiempo. Y el hecho de que usaban panderos, ¿sí?, en los banquetes y en las asambleas, se debía a todo eso que adaptaron de aquella región. Por ejemplo, Labán, el suegro de Jacob, ¿cuántos se acuerdan de Labán? Labán vivió en el territorio babilónico. Y cuando Jacob salió del lugar apresuradamente, vamos a ir a Génesis 31, por favor. Génesis, Bereshit 31, verso 27. En aquel entonces, cuando sale apresuradamente Jacob, ¿qué fue lo que le dijo Labán? Dice Génesis 31, 27. ¿Por qué te escondiste para oír? Dice la otra parte, para que yo te enviara con alegría y con cantares, con tamborín y arpa, le dice Labán. Música. Esto estaba ligado también a toda aquella región. Sugiere también este versículo la posibilidad de que algunos de estos instrumentos musicales, como se usaban en Babilonia, se introdujeron en la música de los hebreos primitivos. También entendemos que los instrumentos musicales egipcios influenciaron a Moisés y a Israel también. Moisés recibió una completa enseñanza de mano de los egipcios. ¿Cuántos sabían eso? Recibió enseñanza y los egipcios utilizaban mucho la música.
La música era algo muy importante en la educación de los egipcios. Era algo muy importante. Entonces, se cree también que Moisés y los israelitas recibieron también instrucción en cuanto a la música de parte de los egipcios. En los servicios religiosos egipcios se utilizaba mucho la música. Ellos también usaban el arpa, usaban la lira, usaban la flauta, usaban el tamborín, usaban los címbalos, los egipcios. La música hebrea religiosa está compuesta principalmente, como ya dijimos, por los cantos de la sinagoga, pero se basa en un estilo antiguo utilizado en el Sagrado Templo de Jerusalén. No nace en la sinagoga, eso nace en tiempos del templo. Y vamos a analizarlo eso también. De acuerdo a la tradición, la orquesta estaba compuesta por 12 instrumentos y el coro por 12 voces masculinas. Después de la destrucción del templo, y viene la diáspora del pueblo hebreo, en un primer momento se prohibió la música, aunque posteriormente vinieron las costumbres y, como explicamos, los piyutim. Dentro de lo religioso está las semirot, los nigunim, los pismonim, los bakashot. También aparece el klezmer mizrahi, sefaradí, israelí. Aparece la danza folclórica israelí, los rikudim, que son las danzas populares, Hora, Habanagila, la música yemenita, las danzas yemenita, los piyutín bien tradicionales, como por ejemplo el Adon Olam, que aquí lo cantamos, Adon Olam, Maotzur, Yedit Nefesh, Igdal, Lejadodí. Todos esos son cantos piyutim. Cuando David era viejo, fueron contados los levitas mayores de 30 años para dirigir la obra de la casa de Yahweh. Y el resultado del censo fue de 38,000 levitas. 4,000 fueron elegidos, escuchen qué impresionante esto, fueron elegidos para usar los instrumentos y para expresar las alabanzas a Elohim. 4,000. En Primera de Crónicas, capítulo 25, vaya conmigo por favor. Primero de Crónicas 25, versículo 1 al 7. Dice: Asimismo David y los príncipes del ejército apartaron para el ministerio de los hijos de Asaf y de Emán y de Jedutún para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio respectivo, fue de los hijos de Asaf, Sahur, José, Netanías, Azareelá, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba a la orden del rey. De Jedutún, de los hijos de Jedutún, Gedalías, Serí, Jesaías, Asabías, Matatías y Simeí. 6, bajo la mano de su padre, Jedutún, el cual profetizaba con arpa para dar gracias y alabar a Yahweh. De Emán, los hijos de Emán, Buquía, Matanías, Uziel, Sebuel, Jerimot, Hananías, Ananí, Eliata, Gidalti, Romanti Eser, Josbecasa, Maloti, Otir, Maasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en palabras de Elohim, para exaltar su poder, y dio Elohim a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Yahweh, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Elohim, por disposición del rey acerca de Asaf, de Jedutún y de Emán. Y el número de ellos, con sus hermanos instruidos en música de Yahweh, todos los aptos, fue 288. Aleluya. Tenemos que saber también, anótense, primero de Crónicas 15, verso 16. Anótenselo. Tenemos que saber también que los levitas eran los elegidos para administrar las cosas sagradas. ¿Cuánto dicen amén?
Los levitas eran escogidos para eso. En segundo de Crónicas 29, vamos un poquito más adelante, segundo de Crónicas 29, verso 25 al 36, 29, verso 25 al 36, lo voy a leer. Puso también levitas en la casa de Yahweh con címbalos y salterios y arpas conforme al mandamiento de David y de Gad, vidente del rey, de Natán, profeta, porque así era el mandamiento de Yahweh por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y el tiempo que comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Yahweh, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompetistas tocaban las trompetas, todo hasta acabarse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Yahweh por las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con grande alegría, e inclinándose, adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Yahweh, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Yahweh. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los de corazón liberal trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 becerros, 100 carneros, 200 corderos, todo para el holocausto de Yahweh. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas, mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra, y hasta que los sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues hubo gran multitud de holocaustos, con grosuras de las ofrendas de paz y libaciones de cada holocausto, y quedó ordenado el servicio de la casa de Yahweh. Y se alegró Ezequías y todo el pueblo de que Elohim hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue prestamente hecha. ¿Sí? Hasta el verso 36. Amén. Amados, aquí podemos ver que se estableció el servicio en la casa de Elohim en el primer año del reinado de Ezequías. Sin dudas, para la alabanza se necesita una vida consagrada a Yahweh. No vemos esto en estos días. Hoy la alabanza está relacionada con el show, con las luces, con los artistas, pero artistas con H, de los que hartan, ¿sí? De la buena vocalización, del aplauso, de las vidas que hacen un show, incluso por internet. Pero eso no es lo que Yahweh nuestro Elohim dispone en su palabra. Hoy en día se ven las cosas muy diferentes. Los levitas no tenían heredad. ¿Cuántos dicen amén? Hay que leer con cuidado lo que dice Deuteronomio. Estudie usted Números 18 y se va a dar cuenta. Números capítulo 18 de tarea. Deuteronomio 10, verso 8 y 9 dice: en aquel tiempo apartó Yahweh la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Yahweh, para que estuviese delante de Yahweh, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Yahweh es su heredad, como Yahweh su Elohim se lo dijo. Deuteronomio 10, verso 8 y 9. En los días de Salomón, Shlomo Amelech, en segundo de Crónicas 5, verso 12 y 13, dice: y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Elohim, y a medida que alzaban su voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Yahweh diciendo:
porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Yahweh. Siempre que el servicio sagrado, la vodá, volvía a florecer en la vida de Israel, es porque los levitas estaban en su lugar, en el lugar que les correspondía. Si usted analiza la historia de Israel, va a ver que siempre que florecía la música, que florecía la vodá, el servicio sagrado, era porque los instrumentistas, los levitas, estaban cumpliendo con su papel. Vemos a los instrumentistas y cantores en su puesto, tal como David lo estableció, y usted anótese 2 de Crónicas 7:6 y 1 de Reyes 1, 39 al 40. Repito, 2 de Crónicas 7, verso 6 y 1 de Reyes 1, verso 39 al 40. Lo que debe quedar en claro, mis amados, es que solo los levitas tenían derecho al uso de la música en el santuario. Solo los levitas. Y lo hacían respetando los principios establecidos por Yahweh. No es como hoy en día. No había libertad para hacer lo que cada uno le parecía que era honrar a Elohim o a Dios, para que se entienda. No, amado, no es así. Debemos notar también que en el templo los instrumentos eran de cuerdas y viento y podían cantar todos a una. Nosotros cantamos también, ¿no? Gadli, la Yahweh. Exaltemos a Yahweh. Exalta a Yahweh conmigo y demos gracias todos a una sola voz. Aleluya. 2 de Crónicas, capítulo 5, versículo 13. Y sucedió que cuando los trompetistas y cantores al unísono hicieron oír su voz para alabar y dar gracias a Yahweh, cuando elevaron la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música y alabaron a Yahweh diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, ¿qué pasó? La casa se llenó entonces de una nube, la casa de Yahweh. Encontramos también tristemente el mal uso de la música en el pueblo hebreo. El mal uso de la música. En la historia del pueblo de Israel, en Éxodo capítulo 32, Éxodo 32, versículo 15 al 20, dice que Israel estaba impaciente por el regreso de Moshe. Ya estaba impaciente. ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? Ya pasaron muchos días. ¿Qué le habrá pasado a Moisés? Y entonces el enemigo obró hasta el punto que hicieron un becerro de oro, un ídolo para adorarle. Pero dice el pasuk de Éxodo 32, versículo 6, dice que el pueblo se sentó a comer, a beber y a regocijarse. La palabra regocijarse en hebreo es que hubo música. Hasta danzaban al lado del becerro de oro. Todo era un descontrol musical, un baile sensual, alcohol, sexo. La música era parte de esta corrupción espiritual, como hoy en día. Borracheras, la corrupción moral. Observen el pasuk 17, amados. ¿Están en Éxodo 32? Observen el pasuk 17. ¿Qué dice? Y oyendo Josué, ¿dice así? Oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moshe, alarido de pelea hay en el campamento. Alarido de pelea. ¿Qué expresión es esa? Vaishma Yoshua et kol ha'am beromá, vayomer el Moshe, kol milhamá bamachane. Como una voz de guerra ahí en el campamento, Moisés, kol milhamá, alarido de pelea. O sea, estaban enloquecidos. Muchos hebreos cuando salían a la guerra hacían... Usted se ríe, pero así hacían cuando salían a la guerra. Y sonaban el shofar, el cuerno del carnero, y vámonos a pelear. Así estaban enloquecidos
con su becerro de oro, haciéndole música con panderos y todos alegres. Este es nuestro ídolo, decían, que nos sacó de Egipto. Impresionante, ¿verdad? El mal uso de la música. Desde lejos se podía oír, era una música ruidosa, estruendosa, capaz de romper los oídos. Pregunta, ¿qué les pasa a muchos que no saben distinguir entre la música que agrada a Yahweh y la que no? Noté que Israel estaba bailando alrededor de un ídolo. Hay muchos cultos en la antigüedad en donde la música era acompañada por prostitución, prácticas inmorales, y casi siempre la música estimula a pasiones impuras. Sheliach Shaul, el apóstol Pablo, nos da más detalles de lo que pasó en aquel día. Vamos a ir a Primera de Corintios 10, versos 5 al 8. Primera de Corintios 10, versos 5 al 8. Pero Elohim no se agradó de muchos de ellos, por lo que quedaron postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. No seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se regocijaron. Dice, se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Murieron. Entre otras cosas, codiciaron cosas malas. Había perversiones, fornicación. Trajo un resultado de 23,000 muertos. Vamos a analizar un momento la actitud de Moshe. Pensemos que estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Elohim, bendito su nombre, Yahweh. Al ver que todo aquel carnaval pecaminoso arrojó las tablas, las quebró al pie del monte. Al ver ese carnaval, con música, con relajo. Los participantes de este festival de pecado no eran dignos de recibir las palabras de un Elohim tan kadosh. Hoy en día se hace mezcla. Hoy no hay tanta diferencia. La música hace que muchos creyentes ignoren lo espiritual, lo puro, lo kadosh que el Eterno quiere hacer y se entregan a pasiones bajas. Tal vez usted, amado, escuche un gran mensaje de las Escrituras aquí en Shabbat que le conmueve hasta las lágrimas, ¿sí? Quizá hasta llora, pero después usted destruye este mensaje escuchando música mundana en el auto o al regresar a su casa. Echó a perder todo. Esa música asquerosa y satánica está llena de infidelidad, adulterio y de abiertas invitaciones a alejarse de Elohim. Entiéndalo. ¿Escuchó? Antes usted tenía que agarrar una cinta, un cassette, darle vuelta, hacer todo. ¿Se acuerdan de los mensajes subliminales? Hoy no, amado, hoy pone un disco nomás, pone la radio y ya bien derecho se lo dicen. Que se prostituya, que sea un adúltero, que abandone su hogar, que se meta en la droga, que se aleje de Elohim por la música. Qué bonito que suena esta canción, ¿verdad? Y todo va por el ritmo. Acuérdese, la combinación, el arte de combinar sonidos rítmicamente. Daniel capítulo 3. Usted puede leerlo luego, pero dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 27 metros de alto por 2,70 metros de ancho, y cuando se escucharan los instrumentos todos tenían que postrarse y adorar esa estatua. Los 3 amigos de Daniel negaron ese acto idólatra, y como resultado, ¿qué fue lo que pasó? Los tiraron en un horno de fuego, de donde Elohim los libró. ¿Se dan cuenta cómo la música casi siempre está ligada a la idolatría? Y a veces es triste ver que creyentes se vuelven idólatras de músicos hebreos también. Idólatras. Ay, el nuevo disco de fulano de tal.
el nuevo disco de Mengano. Y en lugar de compartir Torá, están enviciados de un disco de música hebrea. Avodat Zará se llama eso en hebreo, idolatría. Y es un pecado en contra del Eterno. Bueno, pero ¿usted qué quiere? ¿Que escuche música mundana? Qué bueno que mi hijo escucha música israelita, sí, pero es un idólatra. Y hasta si viene a un concierto, dar un concierto, capaz que vende lo que no tiene para ir al concierto. ¿O no? Sí, es verdad. Avodat Zará, idolatría. La idolatría está dentro de la congregación, amado. Eso no es afuera. La piratería, pecado en contra de la Torah, en contra del Eterno. Copiar una música. ¿Tiene celular? Deme que se lo paso su celular. Pecado, eso es un pecado. Eso es piratería. Por eso aquí en la Keilah nosotros promovemos la música original, no la piratería. Hace tiempo atrás, un varón muy querido, él es Hazam, él es cantante mesiánico, cree en Yeshua. Hizo una gira a Sudamérica, nosotros la acompañamos con la danza, pero en uno de esos viajes me comentó que la inversión que hizo para sacar ese disco de Jalel a Yeshua le costó su matrimonio. Tuvo que vender la casa y casi se divorcia. Imagínense, para invertir en la obra, para sacar un disco. Cuando hizo esa gira por Sudamérica, encuentra su disco en las calles fotocopiado. Y en las congregaciones disque mesiánicas, creyente, fotocopiado. A 2 pesos. Casi le agarra un ataque. Lo mató ver eso. Ver lo que él pasó. Casi pierde su familia. Vendió su casa. Invirtió lo que no tenía para sacar ese disco. Y la gente no le importa nada. Pirateando. Nosotros no somos cristianos. No somos paganos. Ah, no, pero andás pirateando la música. Estás peor, porque conociendo la verdad, ladrón, robándole al Eterno. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, amado? No, no es tan así, es para bendecir. No, amado, si quiere la Jalel, compre el disco original. ¿Escuchó? Eso es bendecir, no es sacar provecho. Dame. No, amado. La piratería, hago la aclaración, la música hebrea se ve mucho eso también, piratería. Yo aquí a los ajín del sonido, yo consigo la música legalmente y se la comparto. Pero obviamente los ajín de acá de sonido no van a estar regalándole la música a todo el mundo, mandándosela por celular. ¿Se da cuenta? Todo eso, amado, no es para el pueblo de hebreo. Nosotros no estamos en eso. Escúchelo muy bien. El esclavo de la música no es constante en su estudio de Torah. Anótelo. El esclavo de la música no es constante en su estudio de Torah, o sea, en su lectura bíblica. No es fiel en la oración y en la asistencia muchas veces a la Keilah. Y cuando va, seguramente se duerme o se aburre o está dominado por el enemigo. Se duerme y el enemigo le roba la bendición. Eso está comprobado. El que se esclaviza a la música no estudia Torah. Cree, tiene una conciencia que está en la Torah, pero es una persona ignorante y se la pasa escuchando Jalel, pero no estudia Torah. Anoten, Daniel 5, versículo 1 al 7. Daniel cuenta que había un gran banquete, habían 1000 príncipes, mujeres, concubinas, había mucho vino, habían alabanzas a dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, y usaron los vasos santos apartados, traídos del Bet HaMikdash de Jerusalén, mezclaron lo kadosh con lo profano, y de pronto se paró la música. ¿Qué paró? ¿Qué pasó? ¿Por qué se paró la música? ¿Por qué hubo silencio? Y entonces los pensamientos del rey se turbaron. ¿Y qué pasó?
mientras sus rodillas golpeaban una contra la otra, todos mirando, unos dedos comenzaron a escribir en la pared. Y esa noche murió el rey Belsasar y el imperio cambió de dueño. Se terminó el show. Gálatas 6, verso 7 dice: no se engañen, Elohim nunca puede ser burlado. La casa de Yahweh debe utilizar música que glorifique, que exalte con reverencia y que haya temor de Elohim en cada corazón. Amén. Vamos a ponernos de pie, dándole gracias a nuestro Abba Kadosh por este tema y sabiendo que usted, que ha conocido un poquito más acerca de la música hebrea, acerca de la historia de nuestro pueblo y acerca de lo que hoy en día se canta, que no son más que porciones de la Torá, oraciones a nuestro Abba Kadosh, al Elohim de Israel. Abba, te damos gracias por compartir esta porción. Gracias porque sabemos que nos llamas a hacer una separación de lo sagrado y de lo profano. Padre, sabemos que la música es algo importante, Abba Kadosh, en el servicio, en la bodá. Sabemos, Padre eterno, que a través de ella utilizas, bendito Yeshua, también para que muchos corazones se acerquen a ti, a través de la danza, a través de la adoración, a través de la exaltación a tu nombre. Te pido, Padre bendito, en esta noche, que sigas bendiciéndonos, guardándonos, que guardes nuestros oídos y que podamos, Padre bendito, tener una vida consagrada a ti, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre, porque nos llamas a hacer una diferencia, a marcar una distinción. Toda Rabá Leja. Amén y amén.